Hola, bienvenidos a temas de derecho, algo del derecho romano 1. De esa asignatura, hoy vamos a ver el estado económico y social de la monarquía romana. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que en la antigüedad Roma contaba únicamente con 20.000 habitantes, por lo cual su situación económica era relativamente limitada, pues la fuente de la riqueza de la ciudad romana era la agricultura y la ganadería. Sin embargo, también empezó a existir la propiedad privada, es algo importante de señalar. Respecto de la propiedad agrícola, la explotaban con una figura la cual la denominaban huerta familiar. Y poco a poco, conforme se fueron independizando los miembros de la familia, surgió la propiedad privada también en esa materia. Bueno, hablando de la actividad económica, básicamente la comercialización era el trueque y también ciertos productos tenían que ser importados, productos importantes en la antigüedad como la sal, que era muy valiosa, tenía que ser importada, razón por la cual existían tratados comerciales con diversos imperios, tales como el de Cartago, que era un poco el antagonista de Roma, ubicado también en el mar Mediterráneo en el norte de África. Y bueno, eh, hablando de este estado económico y social, podríamos mencionar la religión. La religión que practicaban los romanos en sus inicios eran de divinidades impersonales y básicamente era por medio de esas manifestaciones de fenómenos naturales. Ujú. Ah, bueno, también estas divinidades tenían cualidades buenas o malas, por lo cual dentro de los cultos romanos simplemente buscaban tener buena relación con esa divinidad dentro de esas ceremonias que realizaban. Asimismo, en sus hogares los romanos tenían un fuego sagrado, el cual era vigilado o protegido por medio del jefe de familia, que le llamaremos el pater familias o el pater family. Bueno, este fuego doméstico era pues ofrecido a una divinidad encargada para la protección de dicho hogar. Asimismo, algo que es súper importante de mencionar es de que ya alrededor del siglo VI antes de Cristo se incorpora a la vida romana la escritura y el alfabeto propio. Bueno, esto tiene un impacto social muy importante, pero sobre todo en nuestra materia, en el ámbito jurídico, claro, va a ser de un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de un derecho simplemente consuetudinario, o sea, por medio de costumbres o inclusive también de manera oral, a el uso de documentos. Empieza a existir ya el derecho escrito. Bueno, eso es importante. Ahora bien, hablando de las instituciones que surgen en Roma, que hasta la fecha subsisten, sobre todo esta primera que voy a mencionar, que es muy importante, la familia, que es la célula de toda la sociedad. Bueno, de la familia yo puedo comentar esto, que para los romanos era básicamente un grupo de personas colocadas bajo la autoridad judicial, religiosa, moral de un jefe único. Bueno, esta autoridad, este Manu o Manu, y este jefe único llamado el Pater Familias o Pater Family, eh, tenía esa autoridad el padre de familia sobre sus descendientes inmediatos, pero no solamente ese tipo de familiares, sino también familiares mediatos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, bueno, ejercía esa potestad sobre los hijos, pero también sobre su esposa, es decir, su mujer, así como su nuera, sus nietos, hijos adoptivos. Entonces podemos deducir que no solamente era el poder que tenía el padre de familia sobre sus hijos, sino también sobre todos los que estaban bajo su potestad, sobre su mano. Bueno,
Esas personas entonces podríamos definir a la familia como personas unidas por el sometimiento de la potestad absoluta de un jefe denominado el pater familias. Así es como ellos tenían ese concepto de familia. Repito, no era forzoso que fuera por lazos sanguíneos, sino por la potestad que ejercía ese pater familia. Ahora bien, existía otra figura que era las gens. ¿Qué era gens? Bueno, gens era algo análogo como un clan, como una tribu, vamos a ponerlo en esa óptica. Bueno, pero las gens surgen cuando empieza a haber independencia de ciertos hijos dentro de la familia, se independizan y hacen su propia familia. Bueno, estas familias que tienen cierta conexión consanguínea se unen y hacen esa tribu, esa gens. Originalmente surge con una clase que se llamaban los patricios, quienes empiezan a hacer las gens, ya posteriormente también los plebeyos. Enseguida voy a comentar acerca de patricios y plebeyos, pero que quede claro que la gen era un grupo de familias que se unían, era una tribu. Así es como va creciendo el pueblo romano. Ahora, hablando de patricios y plebeyos, quiero comentar que los patricios era la clase aristócrata, la clase gobernante, la clase noble de Roma. Ellos, esta casta, dominó Roma durante muchos siglos y poseían grandes extensiones de tierra, grandes privilegios, inclusive tenían esclavos a su cargo y bueno, ellos se encargaban de dominar todo el ambiente político de Roma e inclusive económico. Pero la clase plebeya va a empezar a equilibrar, sin embargo en los inicios simplemente era la masa del pueblo, era la plebe, la masa del pueblo, ahí viene la palabra plebeyos. Bueno, los plebeyos eran hijos ilegítimos de los patricios, esclavos emancipados, es decir, libertos. También tenían pequeños propietarios, obreros o jornaleros, artesanos y traficantes, que ahora les podríamos decir comerciantes. E inclusive también estaban los vencidos o conquistados, que estaban bajo la tutela del rey. Era una especie de clientela que ahorita voy a comentar. Originalmente se les prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos. Ya con el correr de los años se quitó esta distinción o estas barreras. Bueno, hablando de la clientela, ¿quiénes eran los clientes o la clientela? Bueno, era una institución social importante en Roma y consistía en que un hombre libre se sometía a la protección de un ciudadano o patrono, ciudadano romano, o a un grupo de familia, a la gentilidad, a una gen. Bueno, el extranjero, el proletariado, el liberto o el conquistado, bueno, podría ser una clientela que necesitaba un patrono que lo representara, pues ellos no tenían derechos ni privados, ni públicos, ni políticos, ningún tipo de situación tenía la clientela y solamente tenían acceso al culto y a la religión romana. Por eso era limitada esta figura o institución social. De la misma forma, los extranjeros, bueno, necesitaban estar acogidos bajo la hospitalidad romana o en su momento ser súbditos de ciudades aliadas a Roma. Así podrían no ser considerados como enemigos, pero si no tenías estas cualidades, inclusive eras considerado enemigo de Roma. Tampoco participaban en cuestiones políticas o del derecho público o privado, por eso también necesitaban ese patrocinio de un ciudadano romano. Por último, quiero mencionar que existió uno de los últimos reyes dentro del linaje de los reinados o monarquía romana, llamado Servio Tulio. Servio Tulio realizó reformas, la reforma serviana. Bueno, esta reforma serviana va en tres sentidos.
El primero sería que para tener siempre a su ejército, empezó a reclutar no solamente a plebeyos, sino también a patricios. La clase gobernante también tenía que cumplir con su servicio militar. Cabe mencionar algo que en la clientela, si te acogías bajo el patrocinio de algún patricio, tú podías prestar ese servicio militar a nombre de esa familia. E inclusive tenías también obligaciones como cliente de proporcionar alimentos, de ayudar o coadyuvar en todo lo que requiriera tu patrono. Eso también quisiera comentarlo. Bueno, volviendo a la reforma serbiana, el reclutamiento del ejército es no solamente para plebeyos, sino también para patricios. En otra situación, los impuestos empiezan a ser proporcionales a la fortuna. Ya no era el mismo impuesto para todos, lo empiezan a realizar de una forma más equitativa y en consecuencia más justa, de acuerdo a tu fortuna. Y el último, tercer gran punto sería que la nobleza deja de ser solamente para los patricios, para esa aristocracia. Empieza a realizarse también para, bueno, le llama la aristocracia de fortuna. Se refiere a que quizás los plebeyos empiezan, sobre todo los comerciantes, a tener mucho dinero, empiezan a ser acaudalados, razón por la cual empiezan a incursionar en los medios políticos, sociales y de la aristocracia romana. Bueno, es cuanto respecto de este tema muy interesante de el estado económico y social en la monarquía romana. Espero les haya sido de utilidad y nos veremos próximamente. Gracias.